etapas que están dentro del desarrollo que fuimos viendo un poco con diferentes autores, el desarrollo cognitivo, el desarrollo que tiene que ver con lo sociocultural, y el camino era llegar a la adolescencia, tener un recorrido bastante pautado de diferentes etapas para ver qué pasa con la adolescencia. Si bien vamos a ver un pequeño recorrido de lo que es la latencia, necesito que sepan cómo es un pibe de entre 8 y 10, 11 años para que vean cómo va a ser en la adolescencia, las diferencias que va a tener. Lo que se va a hacer las edades del desarrollo vital van a tener una perspectiva que tiene tres etapas: primera edad, segunda edad y tercera edad. Vamos a ver cuáles son las diferentes etapas. En la primera edad vamos a ver que abarca de 0 a 12 años. La primera infancia va a ser de 0 a 5, donde vimos en la clase anterior que Freud desarrollaba el desarrollo psicosexual de las personas, ¿sí? Y decía que existía diferentes etapas a través de los 0 a los 5 años y luego, en esta segunda infancia, entre 5 y 12, se daba lo que sería el periodo de latencia. El niño y la niña atraviesan su sexualidad infantil explorando diferentes zonas erógenas, que son la etapa oral, anal y fálica, con diferentes tipos de características. Eso se vio en la clase anterior que les falta a ustedes. Y de esa manera va constituyendo poco a poco su subjetividad. Todo eso que sucede hasta los 5, 6 o 7 años, puede ser, va a quedar bajo la amnesia infantil. Y vamos así a entrar al periodo de latencia, donde el niño deja de lado su sexualidad infantil e ingresa a un periodo donde lo sepulta. Varias cuestiones tenemos que ver. Habíamos visto que se daba el complejo de Edipo, que se daba el desarrollo de la etapa fálica y la amenaza de castración, que el niño o la niña piensa que van a ser de alguna manera castrados, o esa amenaza que le dice que le van a sacar un objeto que le es muy preciado de sí mismo, hace que el niño interiorice las normas sociales. Entonces, de 5 a 12 años, el periodo va a ser de latencia. Luego, de 12 en adelante, se va a dar todo lo que es la segunda edad. Dentro de la segunda edad tenemos la adolescencia y la edad adulta, adultez. La adolescencia es de 12 a 25 años y está compuesta por tres subetapas. La etapa temprana, de 12 a 15, media de 15 a 17 años, y la adolescencia tardía de 17 a 25 años. Se puede extender un poquito más esa tardía. Y también podemos decir que es de 11 a 14 la primera etapa. O sea, son tiempos aproximados. Lo importante que es que nosotros empecemos a entender que hay diferentes tipos de adolescencias y que no son todas iguales. Se van a comportar y van a tener características diversas. En resumen, la adolescencia temprana tiene cambios físicos y corporales. La media, cambios psicológicos, cambios de humor, emociones. Y en la adolescencia tardía es donde comienza a desarrollarse el interés por el futuro, por su
desarrollo como meta individual de proyecto de vida. La edad adulta está también dividida en tres etapas, iguales que las anteriores: temprana, media y tardía. La temprana es de 25 a 35 años, la adultez media es de 35 a 45 años y la adultez tardía de 45 a 55 años. Esto también habría que corregirlo con los nuevos pronósticos de vida. Puede ser que se extiendan 5 o 10 años la edad adulta, ya que la gente ya se jubila un poco más grande, salvo los docentes, se jubilan un poquito antes, pero... Y cada una de estas edades adultas también va a tener ciertas características. En la adultez temprana va a haber cuestiones parecidas a la adolescencia tardía. En la media es donde se asienta cierta cuestión de generar cosas, de enseñar a las futuras generaciones o dejar un legado. Y en la adultez media es donde se empieza a generar otro tipo de despliegue de trabajo, donde empieza a caer un poco esto de por ahí ser tan emprendedor, sino que uno como que ya quiere establecerse y quedarse un poco más tranquilo. La tercera edad está compuesta por tres etapas también. Según esta filmina, este texto va a hablar de edad de jubilación, la vejez propiamente dicha y la ancianidad, que es de los 75 años hasta que no dé más. Las edades del desarrollo y el ciclo vital componen desde el nacimiento hasta la muerte. Esperable, ¿no? En un ciclo vital, que no sea un accidente o una enfermedad terminal que le pueda producir. También en esas edades hay diferentes tipos de características a desarrollar. Bien, vamos a volver a las etapas. Tenemos la etapa oral, anal, fálica, el periodo de latencia que ya no es una fase, y genital. Habíamos dicho en la anterior clase que la zona oral es en la boca, como zona erógena, y que da está circunscripta dentro de entre los 0 y los 18 meses. La anal entre los 18 meses a 3 años, la zona erógena es el ano y los esfínteres. La fálica tiene que ver con la exploración de los genitales, del falo. En la latencia hay una represión de toda esta sexualidad infantil y de los ideales. Y a los 12 años en adelante hablamos de la zona genital propiamente dicha, donde se busca la sexualidad adulta porque ya se tiene edad para procrear, entonces los genitales masculinos y femeninos que se expresan a través de lo biológico ya están en edad madura para poder reproducirse. Para entender qué pasa en la latencia, tenemos que ver que gracias a ese sepultamiento de la sexualidad y a las características propias que tiene la estructura del niño o la niña en esta etapa, va a haber más habilidades en una parte de la estructura psíquica. La estructura psíquica, la clase anterior expliqué con la primera tópica y con la segunda tópica. La primera tópica es inconsciente, preconsciente y conciencia.
En su segunda tópica, Freud dice que se compone y complementa la segunda tópica, que dice que está compuesta por el ello, el yo y el superyo, y que esta interacción entre el inconsciente, preconsciente y conciencia con el ello y yo y el superyo es una cuestión dinámica. ¿Cuál es la parte que se desarrolla más luego de las primeras vivencias infantiles, llegando a la etapa de latencia? Son las funciones del yo. El yo es cuerpo, el yo es esa parte de control de impulsos. Y también hay una parte que es el super yo que va a contribuir a cierta moral. Todas esas energías sexuales que el niño tenía para explorar la boca, el ano, sus genitales, ahora van a dirigirse a otras áreas, es decir, actividades intelectuales, juegos, interacciones sociales, que van a estar dando ciertas características y posibilidades. Son estas tres habilidades, las habilidades cognitivas, cognoscitivas y habilidades sociales. Por ello que el niño puede lograr alfabetizarse durante esta etapa, hacer cálculos de manera cada vez más abstractas, resolver problemas y también interactuar con otros que no sean de su familia. Pone el interés afuera. Si tendríamos que nuevamente hacer una división entre un niño de 6 años no es igual que un niño de 10. Esto que va obteniendo es de manera muy gradual. ¿Y qué va a hacer? En la primera etapa de la latencia va a haber dos etapas. La etapa de la latencia el niño está más influenciado por el contexto y cobra mayor relevancia ciertas cuestiones donde influencian la enseñanza, los docentes, las docentes, los amigos, las amigas, la escuela básicamente. Luego, este desarrollo social va a ser más posible las relaciones sociales y va a adquirir mayor conocimiento. Eso, a grandes rasgos, va a aportar a cierto reconocimiento del yo que va a tener que poder establecer cierto autoconcepto y cierta autoestima. Le va a hacer, más allá de su familia, afuera, va a tener que desarrollar cierta parte social, un yo social, que le va a dar habilidades sociales y confianza en sí mismo. Por eso es muy importante que en esa etapa de latencia los niños tengan diferentes tipos de actividades como el juego reglado, juego con valores, el deporte. El deporte da muchos valores respecto a la convivencia, a la pertenencia, a lo grupal. Ahora sí, una vez que finaliza la etapa de latencia, con todo lo que acabo de decir, aparece un adolescente o una adolescente que en primera instancia, de 12 a 15 años en la edad temprana, su etapa temprana va a ser, por un lado, el desarrollo hormonal y los caracteres sexuales. Acá dice que hay como un placer heterosexual. En realidad eso está mal. Lo importante acá no es que sea heterosexual, que él tenga la elección de objeto y su orientación sexual como le plazca. Lo importante es que no sea dentro de la familiar, por eso el complejo de Edipo. Afuera, la exogamia. En la adolescencia intermedia
Estos cambios físicos, mentales y emocionales y los cambios del cuerpo van a adquirir identidad. Y como yo también tengo prohibido ver a mis padres y madres o quienes hayan hecho de ese papel como ideales, como de quién me tengo que enamorar, los voy a poner en otros que están afuera. Por eso empiezan las partes fanáticas de cantantes, jugadores de fútbol, em, tribus urbanas, hoy están los influencers, los Instagramers, que hacen los juegos. Y en la adolescencia tardía ya va más a integrar una parte que tiene que ver con eh, cuestiones propios, ¿no? Proyectos propios. Y también aparece la separación de esos grupos exogámicos, los amigos de la secundaria. Es importante tener en cuenta, no vamos a ver tan profundamente esto, pero sí que el sistema reproductivo provoca este cambio bastante interesante en el humor, en los cambios hormonales, que van a generar eh, modificaciones físicas, biológicas, pero que también influyen en todo lo que es la parte emocional, la parte de búsqueda sexual. Este desarrollo sexual va a llevar a cambios que también tienen que ver con la parte emocional. Cuando pensamos en qué es lo que hay de relación entre el comportamiento de un pibe adolescente, de una piba adolescente, y su parte sexual, es que el cerebro tiene una parte emocional que se llama sistema límbico. Después lo vamos a volver a ver. El sistema límbico está cerca de unas glándulas del sistema endocrino. El sistema endocrino son glándulas que comandan acciones del cuerpo, por ejemplo, el ritmo circadiano, dormir, despertar, ir al baño, ir a justamente tener, que se despierten las hormonas sexuales a tal edad, van a ir desarrollándose. Están tan cerca de las glándulas emocionales que muchas hormonas actúan como neurotransmisores. Despiertan áreas del cerebro que comandan acciones en el cerebro e impulsos. Esto está inmaduro. ¿Qué quiere decir que está inmaduro? Que no está preparado para sentir todas estas emociones y son nuevas. Esa glándula sexual que hace que se despierten todas estas hormonas sexuales se llama hipófisis. No se los voy a tomar a esto, pero sí sepan que existe, porque la hipófisis va a comandar las gonadotropinas. Las gonadotropinas son de la gónada y son eso que hacen a los gametos masculinos, gametos femeninos. ¿Ustedes vieron algo de esto en biología secundaria? Bueno, los hombres tienen gónadas masculinas o las personas que poseen pene, o sea, testículo. Y las femeninas las que poseen vulva, porque esto no tiene que ver con la identidad de género, claramente. Es lo biológico, exacto. ¿Qué va a producir? Las gonadotrofinas que tienen que ver con lo masculino en los testículos van a producir testosterona. Y en la mujer, estrógeno. Esos, esas dos hormonas que se producen van a producir cambios físicos y cambios hormonales que también hacen a la búsqueda sexual, al deseo sexual y a la respuesta sexual. ¿Saben de qué hablo cuando hablo de respuesta sexual? ¿No?
Bueno, para que alguien pueda tener relaciones sexuales y pueda reproducirse, necesita responder a un estímulo excitatorio. Entonces va a atravesar diferentes fases. La primera es justamente la excitación. Luego, cuando uno está con una relación sexual, tiene una parte que es de meseta, una parte muy, muy, muy intensa que se llama orgasmo y finalmente la resolución, que es el periodo eh, que tiene que ver con el descanso fragmentario, ¿no? Refractario, que va a hacer que en el hombre baje, en la mujer no baja tanto. Hay una diferencia, porque la mujer tiene más cantidad de sangre en sus partes íntimas, tiene casi medio litro y el hombre 70 centímetros cúbicos, un poco más. Es por eso que la mujer puede continuar y tener más orgasmos que el hombre. O sea, porque su periodo refractario no existe prácticamente, se mantiene esa cantidad de y también necesita más tiempo para excitarse, porque necesita llevar toda esa sangre a ciertos lugares. En cambio, el hombre como que se excita rápido. Bien, estos cambios que había dicho de esas hormonas, las gónadas, producen cambios interesantes. Cambios en el timbre de voz, cambios en el vello facial, todos esos fenómenos que se van a producir en el desarrollo eh, corporal. El olor cambia, comienzan dos cosas. También con el crecimiento de los órganos reproductores se van a dar cuestiones como en la mujer el comienzo de la menstruación, en el hombre la polución nocturna, en principio involuntaria, después va a ir explorándose y conocerá cómo lo logra. Estos son cambios bastante interesantes. Después vamos a ver qué produce en el sujeto a nivel emocional este cambio. Ujú. Claramente, sí. Como decía recién, los caracteres secundarios son la voz, todo esto que parece, ¿no? El desarrollo del busto, las caderas, la masa muscular en el hombre, la musculatura, no todos la van a desarrollar igual. El hombre hace unos cambios físicos bastante rápidos, muy similares a la etapa de cuando era un bebé. En meses crece mucho el cuerpo. Y como decía, las dos manifestaciones de la sexualidad de lo que puede ser reproductivo, que es la menarca y la polución nocturna, que siempre la primera menstruación tiene características para cada mujer, cada niña, cada adolescente. Eh, Cada vez se está haciendo más temprano esto por una cuestión socio biológica, ¿no? Ese vínculo entre lo biológico y lo social. Sí, lo hormonal tiene que ver con todo, ¿no? También con la estimulación visual, con todo lo que es... bueno, la mujer se va dando cada vez un poquito antes a veces, otras veces no. Respeta su ciclo esperable. Pero podría decir que entre los 10 y los 14 años se da la primera menarca, que hay que avisar, hay que hablar con las chicas para que no se asusten. Chicas, chicos, chiques, porque puede ser personas transexuales o transgénero. En la etapa adolescente se empieza a dar lo que es la exploración hacia la edad adulta, se construyen con ciertos patrones, ese yo no es algo cerrado, tópico y hermético. Está continuamente en roce con el otro y hace que uno vaya representándose en el otro. Entonces va a construir con esa identidad el binomio, ¿no? Que hoy está un poco en pugna. Lo no binario está en pugna respecto a lo que hoy nosotros creemos que es masculino y femenino, y eso no es más que una construcción social. También está el tema de lo exogámico, que es la búsqueda de la identidad en lo extrafamiliar.
la búsqueda de pertenencia, del grupo de pertenencia, la gratificación por la masturbación y el encuentro con otros, explorando su cuerpo y el de otros, la pulsionalidad de tensiones y conflictos, una intensificación pulsional, sexual y de búsqueda de placer. Cuando hablo de pulsional, hay un montón de cosas que puedo decir y hay diferentes miradas. Freud, para lo que vamos a explicar ahora, está bueno lo que explica, que dice que es un concepto entre lo psíquico y el cuerpo. Por el medio pasa la pulsión. No es la necesidad de comer, es eso que a mí se me ocurre hoy. Un fideo con manteca y queso rallado encima y una milanesa crujiente. O sea, no es comer, es todo ese disfrute, ese pasaje entre lo psíquico y el cuerpo. Que a mí ya me habilita la boca, ya me prepara para. Eso todavía está en desarrollo de saber qué es lo que yo quiero disfrutar, hacer el proceso de, en la adolescencia viene como algo de inmediato, ¿no? Lo quiero ya, no disfruto el proceso tanto, por una cuestión hormonal, por una cuestión cerebral y demás. Acá tenemos, entonces había dicho con los caracteres, lo que tendríamos que ver ahora es eh, que esa expresión de género no es el sexo biológico. ¿Pasan cosas en el sexo biológico? Sí, porque hay cambios cromosómicos propios de la edad, el factor cronológico y biológico tienen, pero no corresponde con lo que yo siento a nivel de género. Entonces tengo que diferenciar qué es el sexo, qué es el género, qué es la identidad de género, qué es la expresión de género y qué es la orientación sexual. Durante estos tres periodos, la adolescencia temprana, media y tardía, se va definiendo estas cuestiones. Entonces, para entender, el sexo biológico es eso con lo que uno viene, con el sexo, la atribución biológica. El género tiene que ver con la construcción social y cultural en base a lo binario que se asocia comúnmente a lo biológico, pero no es eso solamente, sino es cómo yo construyo qué es ser mujer en esta sociedad, cómo construyo qué es un hombre en esta sociedad y cómo yo voy a determinar qué cosas son las que yo quiero ir incorporando. En esa incorporación y en esa selección está la identidad de género. Identidad de género es cómo yo me siento representado, cómo me vivencio, con qué género. Muchas veces existe el no binario, porque justamente no me quiero definir ni por uno ni por otro, no me siento representado por eso. Y luego tengo la expresión de género. La expresión de género es que yo puedo decir cómo que a partir de mañana me quiero llamar y me siento Natalia, pero nadie me tiene por qué obligar a que yo me ponga pollera ni que use pantalón, como yo me maquille o no. Yo me expreso a través del cuerpo. Hoy los hombres se pintan las uñas, ¿no? Las mujeres, si quieren, se depilan, si no quieren, no. Entonces, esto a veces distorsiona la tendencia social de los adultos que quieren etiquetar y poner y diferenciar a los pibes o a las pibas desde esa perspectiva binaria. Pero esto está más allá. Con que vos te pongas un pantalón hoy, quizás hace 40 años atrás no se esperaba que vos uses un pantalón. 40 más, un poquito, 60, 70 años. O que ves a un chico con pollera hoy caminando por la calle, quizás se lo veías, si no era escocés y no lo veías en la dictadura, no creo que lo vieras. En los 70 acá en Argentina. Entonces, eso es un tema. Y más allá de todo eso está luego la orientación sexual, que a veces se confunde. Pues yo puedo identificarme como mujer y que me gusten las mujeres.
Digo, ¿y para qué hizo eso? Porque una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género. O sea, que yo me pongo una remera con una manzana, no tiene que ver si me quiero comer un pancho o una torta, ¿no? Son cosas distintas. Parecen una explicación media básica, tonta, pero a veces aclara. Es difícil cambiar esos patrones, por eso están configurados desde la infancia, en la adolescencia se reafirman y muchas veces esto, como trae cuestiones internas, si somos bisexuales, por si somos neuróticos y vivimos en esta tierra y vivimos la realidad, tenemos estas dos tendencias, ¿no? Sentirnos atraídos por ambos, pero uno lo tenemos que reprimir, pero como se reprimió de una manera muy característica durante ciertas etapas históricas, ese miedo está. Y el miedo es la castración, es perder lo que yo tenía como ideal. Claro, me siento amenazado, entonces yo voy a contestar así, atacando al otro.